Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión por parte del Gobierno del Estado y la Comisión del Agua del Estado de México. Les agradecemos su presencia. Me gustaría aprovechar y saludar a nuestros compañeros que nos acompañan de los municipios de San Mateo Atenco, Ecatepec, Teotihuacán, Acolman, Metepec, Jocotitlán, Chimalhuacán y demás municipios, así como a los estados de Baja California Norte, Puebla, Tabasco y a la Ciudad de México. También agradecemos la presencia de todos nuestros compañeros de CAEM que siguen esta transmisión. Me gustaría ponerlos un poco en contexto sobre el webinar que el día de hoy escucharemos. El valor de los humedales no solo radica en lo estético o en lo turístico, radica en la enorme diversidad biológica que albergan, al ser el hábitat de plantas y animales, ofreciendo protección ante las inclemencias del clima, como son las inundaciones. Los humedales nos ayudan a regular el clima y son fundamentales para almacenar agua al recargar los mantos acuíferos, de tal manera que existe un vínculo complejo, pero de vital importancia entre el manejo del agua y la conservación de los humedales. El acceso a un abastecimiento adecuado de agua limpia es un requisito básico para la supervivencia de la biodiversidad y en este sentido desconocemos y subestimamos la función de los humedales como elementos básicos del manejo del agua dentro del proceso de acumulación, depuración y suministro de líquido. Los efectos de los cambios en el uso de la tierra, la desviación de aguas y el desarrollo de infraestructuras siguen conduciendo a la degradación y a la pérdida de humedales, y este manejo inadecuado dificulta que contemos con agua de calidad y en cantidad adecuada. Para una eficiente gestión del agua se requieren mecanismos de gobernanza adecuados, en donde las decisiones sobre el manejo del agua se desplacen más allá de la periferia del gobierno y se incorporen más agentes activos como la academia y la sociedad. Ahora, sin más preámbulos, me gustaría presentarles al maestro Jaime Esteban González, quien ha trabajado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, impulsando el fortalecimiento de la Convención Ramsar en los últimos 5 años, de manera conjunta con el resto del equipo de la Coordinación de Humedales, y una gran cantidad de personas relacionadas con la conservación y uso racional de los humedales. Han desarrollado diferentes instrumentos y acciones para conseguirlo. Al egresar como biólogo de la UNAM, coordinó programas comunitarios de educación ambiental en la Ciudad de México y Tepeji del Río, Hidalgo, además de apoyar en el monitoreo de fauna de los estados de Zacatecas y Sinaloa. Obtuvo el grado como maestro de Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, al identificar áreas de relevancia para la conservación en el Valle de Guadalupe, Baja California. Maestro, buenos días, le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Claudia, muchísimas gracias por su calurosa bienvenida y quiero aprovechar pues para nombre de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Federal, agradecer la invitación de la Comisión del Agua del Estado de México para participar en esta serie de webinars. Especialmente me parece muy importante poder continuar fortaleciendo el vínculo entre la gestión territorial, la conservación y la gestión hídrica, porque finalmente no puede existir espacios naturales si no existe un régimen hidrológico que brinde esos espacios naturales pues, con las características que necesitan para existir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Me gustaría comentarle que al finalizar la exposición tendremos una ronda de preguntas y respuestas que nos plantean las personas que hoy nos acompañan en el área de Facebook en comentarios. Sin más que agregar, maestro, le cedo la palabra. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les solicitaría que por favor pudiéramos comenzar a compartir la presentación y explicarles que, bueno, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas funge como el coordinador nacional de la Convención de Ramsar en México. Y por eso la oficina que está a mi cargo pues es la encargada de llevar a cabo estas acciones a nombre del Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo Roberto Aviña Carlín, en apoyo a la autoridad administrativa de la Convención de Ramsar en México, que es directamente la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la maestra María Luisa Albores González. En ese sentido, hablar de la Convención de Ramsar en México es hablar de humedales. La siguiente, por favor. Y hay una cosa que no podemos perder de vista. Existen 2 definiciones que enmarcan a los humedales para explicarnos qué son.
La primera, que fue publicada en el 84, cuando fue publicado el texto de la Convención de Ramsar en México, pues es la definición de los humedales que da la Convención. Es una definición amplia en donde las características técnicas que tiene sobre todo tienen que ver con que sean cuerpos de agua que no excedan una profundidad de más de 6 metros y pueden estar incluidos pues, los diferentes ecosistemas que ustedes pueden ver en pantalla. Y la segunda, que fue publicada con la LAN, que está en la fracción 30 de la Ley de Aguas Nacionales, del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, pues es una definición más técnica que nos ayuda a poder saber cómo tenemos que definir los humedales en México. Tiene que ver, por supuesto, con la vegetación hidrófila y tiene que ver también con los suelos higromórficos. Y esa definición nos ayuda también a saber cómo la Comisión Nacional del Agua tiene que desarrollar su inventario nacional de humedales con base pues, en cómo están definidos los humedales de esa manera. La siguiente, por favor. Y pues ahorita Claudia ya nos estaba explicando un poco de la importancia que tienen los humedales, pero además los humedales, déjenme decirles pues que contribuyen a los objetos del desarrollo sostenible y a las metas internacionales que hay. Por supuesto, están muy relacionados con el ODS número 6, con el ODS número 14 y con el 15, pero en realidad la Convención de Ramsar ha hecho ya un examen de cuál es la relación directa que existe con los humedales y el resto de los ODS, y hemos encontrado que hay una gran cantidad de vínculos que tienen que ver con la salud, con la participación ciudadana, que tienen que ver con la alimentación, con la cultura, con la educación, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues cuando uno habla de humedales, habla de un sistema complejo que tiene que ver pues con una gran cantidad de vínculos con diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y reconociendo eso, la siguiente, por favor, en 1971 fue celebrada la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, que es lo que conocemos comúnmente como la Convención de Ramsar. Fue celebrada en la ciudad de Ramsar, en Irán, y por eso la conocemos como Convención de Ramsar. Y es la primera convención internacional moderna que existió en cuestiones ambientales. Entonces, la Convención de Ramsar actualmente tiene 172 partes contratantes. Hace unos días se añadió una nueva parte contratante a la convención. Y actualmente la bandera de la convención son los sitios Ramsar. Tenemos más de 2.430 sitios Ramsar designados en todo el mundo, en una superficie de un poco más de 254 millones de hectáreas, que equivale aproximadamente un poquito menos a la superficie continental de Argentina, para que se den una idea de la cantidad de humedales que han sido designados de importancia internacional en el mundo. En nuestro país es vigente desde el 4 de julio del 86, cuando se envió el instrumento de adhesión por medio del que formalizamos nuestra relación con esta convención y cuando ratificamos también que deseábamos ser parte de ella y designamos nuestro primer humedal de importancia internacional. Y actualmente somos el segundo país con mayor cantidad de sitios Ramsar designados en todo el mundo, cosa que es muy importante porque somos considerados punta de lanza respecto a la implementación de la convención en el mundo. La convención, que además creo que cuando uno habla de este tipo de instrumentos internacionales no es tan común que nos expliquen de dónde vienen, para qué son y más o menos cómo se ejecutan, pues es un poco lo que les quiero explicar primero. La convención tiene 3 pilares a partir de los que realmente funciona. La siguiente diapositiva, por favor. El primer pilar es asegurar el uso racional de todos los humedales en el territorio mediante políticas, planes y diferentes medidas de gestión y educación. La segunda es la estrella de la convención, que es la que todos conocemos bien, la lista de humedales de importancia internacional, los sitios Ramsar, y es designar al menos, o sea, cada parte contratante debe designar al menos un humedal de importancia internacional en su territorio para ser parte de la lista. Y por supuesto, debemos de hacer esto a través de la cooperación en materia de humedales, especialmente en los transfronterizos y de especies compartidas, cuando hablamos en el plano internacional. Pero en México estamos convencidos que esta cooperación también se debe de dar en el plano nacional, porque además, como ustedes saben, pues por niveles de concurrencia tenemos pues pulverizadas
diferentes atribuciones en los 3 órdenes de gobierno y además hay intereses genuinos de diferentes sectores para participar en la gestión de los humedales. Entonces, pues la cooperación es inminente para poder llevar a cabo esto. Y para poder entender mejor a qué se refieren estos pilares, me permito, la siguiente por favor, retomar algunos puntos esenciales del texto de la Convención de Ramsar. Entre ellos, describir de manera precisa los límites de cada humedal y trazarlos en un mapa, tarea sobre todo que lleva a cabo la CONAGUA a través del Inventario Nacional de Humedales que tenemos, pero también pues a través de diferentes ejercicios que se llevan a cabo desde el sector académico o incluso desde el sector de gobierno, pues con ejercicios de priorización. Por supuesto también al elaborar y aplicar instrumentos de planificación, es decir, cómo aseguramos a través de instrumentos vinculantes que el primer pilar se cumpla. Por supuesto también necesitamos saber cuál es el estado de la gestión de los humedales que tenemos y por eso necesitamos también poder comunicarlo adecuadamente al interior del país, trazar una ruta de atención y comunicarlo al secretariado de Ramsar para que a nivel internacional estemos cumpliendo también. Y finalmente, buscar crear reservas naturales en los humedales para asegurar su conservación. Entonces, en nuestro país, todos estos puntos los hemos ido fortaleciendo de diferentes maneras y cumpliendo con ellos desde el 86, pero desde algunos años para acá hemos hecho un esfuerzo por mejorar ese cumplimiento. La siguiente, por favor. Este cumplimiento de la Convención de Ramsar hoy en día no es cosa menor, porque desde que México ratificó su paso o su participación en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, la Convención de Ramsar quedó establecida como uno de los 7 tratados ambientales que son considerados ley ambiental y que al no cumplir con ellos nos exponemos a que se abra un expediente de hechos y esto puede tener pues diferentes repercusiones. Entonces, hoy en día la Convención de Ramsar tiene una gran importancia también pues en otros planos inclusive, ¿no? La siguiente, por favor. Y les quiero explicar en términos generales cuál es la gobernanza de la Convención a nivel internacional y también a nivel nacional. A nivel internacional, la Convención de Ramsar tiene su órgano mayor, que es la Conferencia de las Partes Contratantes, la COP, como ocurre en diferentes conferencias internacionales. Por ejemplo, ayer empezó la COP de biodiversidad. Para la COP de Ramsar todavía nos falta llegar al siguiente año. Pero pues la COP de Ramsar es cuando nos reunimos todas las partes contratantes que formamos parte de la convención. Y es ahí donde se aprueban las resoluciones, que son los documentos que nos permiten dar seguimiento a las cosas que están sucediendo. A su vez, tenemos un comité permanente en el cual en este trienio México está formando parte del comité permanente porque es la representación de las diferentes regiones del mundo en un grupo más pequeño de países para dar seguimiento a las cuestiones que fueron establecidas en la COP. Y tenemos 2 órganos de apoyo permanente que son el Grupo SECOP, el Grupo de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación Ciudadana, y el Grupo de Examen Científico y Técnico, donde actualmente tenemos a 2 personas mexicanas que forman parte de este Grupo de Examen Científico y Técnico. Y estas tareas que tenemos como comité permanente son muy importantes porque nos ayudan a mantener una comunicación permanente con el resto de los continentes que formamos parte de la convención y con la Secretaría de Ramsar, que está basada en Suiza y que es la oficina encargada de dar seguimiento a las tareas que tenemos o que le damos pues las diferentes partes contratantes. Como es un tratado internacional, debemos de recibir apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Cancillería Mexicana para poder transmitir toda la información que se necesita al plano internacional. Y como les decía, la autoridad administrativa de la convención en nuestro país es la Semarnat y la CONANT es el punto focal de la convención y recibimos un apoyo permanente de un Comité Nacional de Humedales y estamos también facultados para comunicarnos pues con todos los actores que tienen que ver con la gestión de los humedales en el país, pudiendo ser gobiernos, sociedad civil organizada, o sea, bueno, me refiero a los 3 niveles de gobierno, sociedad civil organizada, academia y, por supuesto, las personas que viven y dependen de los humedales, así como los diferentes órganos de participación ciudadana que puede haber con relación a los humedales, ¿no? Entonces, este es un poco cómo funcionamos en términos de gobernanza
Y la siguiente, por favor, como les decía, tenemos un Comité Nacional de Humedales que nos ayuda a dar seguimiento y a generar recomendaciones sobre cómo podemos seguir fortaleciendo la Convención de Ramsar en nuestro país. La siguiente, por favor. La historia de la Convención de Ramsar en México es muy importante porque desde que se designó el primer humedal en nuestro país hasta el año 2003, esta fue llevada pues directamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este momento, o hasta este momento, se habían designado 7 sitios Ramsar, pero nos dimos cuenta, como CONANP en ese entonces, que todos los sitios Ramsar que habían sido designados eran áreas naturales protegidas. Y entonces en ese momento se definió que la Coordinación Nacional de la Convención iba a pasar a la CONANP, y a partir de ahí empieza una etapa en la que se designaron una gran cantidad de humedales. Esto fue muy relevante porque a partir de eso nos ayudó a poner a los humedales en la mesa de discusión nacional y empezar a entender la importancia que tenían, no solamente como un espacio natural, sino como un espacio que brinda actividades económicas a la población y que además es parte de su identidad. En ese sentido, la estrategia para designar sitio Ramsar fue una estrategia en la que se designaron pues prácticamente la mayoría de los 142 entre el 2003 y el 2015. Y en el 2015 hacemos una reflexión, un momento de reflexión, y decimos, bueno, ya creamos un Comité Nacional de Humedales que nos apoya, tenemos una política nacional de humedales que ha sido pues un buen documento que nos ha ayudado a caracterizar cuál es el estado de la gestión de los humedales en el país, pero ahora necesitamos fortalecer los sitios Ramsar que hemos designado hasta el momento. Y por eso, a partir de ahí, empieza un proceso para crear herramientas para poder fortalecer el manejo de estos sitios Ramsar. La siguiente, por favor. Un poco comentarles, pues que sobre todo en el año 2004 y 2008 se designaron más de la mitad de nuestros humedales de importancia internacional, y en el marco de eso sucedieron una gran cantidad de cosas como diferentes talleres y capacitaciones que estaban sucediendo en territorio, pero sobre todo también ocurrió un proceso en el que se empezaron a integrar estos sitios Ramsar con diferentes instrumentos de protección. La siguiente, por favor. El principal de ellos, pues por el número que está relacionado, son los sitios Ramsar que están relacionados con las áreas naturales protegidas de carácter federal. Tenemos 80 sitios Ramsar de los 142 que están relacionados con 69 áreas naturales protegidas de carácter federal, pero la relación además es muy compleja. La siguiente, por favor. Tenemos varios casos en donde el sitio Ramsar y el área natural protegida comparten el mismo polígono, o el sitio Ramsar está ubicado dentro del área natural protegida, y en donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de sus direcciones de áreas naturales protegidas, se encarga directamente del manejo de estos sitios Ramsar. Pero tenemos otros casos que creo que son los que son muy relevantes para hablar con otros actores como ustedes, en donde tenemos sitios Ramsar que traslapan parcialmente con el área natural, con áreas naturales protegidas, o sitios Ramsar que son más grandes que áreas naturales protegidas, o sitios Ramsar que no tienen una vinculación a áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o reservas municipales. Y en estos sitios Ramsar es sobre todo donde tenemos que hacer mayores esfuerzos para que si no hay alguien que lleve la mano para definir cómo debe de ser el manejo de los sitios, que sí podamos tener grupos de trabajo para que podamos integrar la gestión hídrica con la gestión del territorio, porque además yo creo que desde hace muchos años, por una cuestión pues de la tradición del conocimiento, existe un divorcio entre la gestión territorial y la gestión hídrica, y creo que las herramientas que brinda la Convención de Ramsar son herramientas para poder solucionar las problemáticas de ese divorcio, y que los hijos, es decir, los sitios Ramsar y los humedales del territorio, puedan tener mejores elementos para su manejo. Y es un poco lo que también les quiero compartir a continuación. Poner en contexto al Estado de México. La siguiente, por favor. En el Estado de México tenemos un sitio Ramsar designado, que es el sitio Ramsar número 1332 Ciénegas de Lerma, que fue designado en el año 2004 y que además comparte la poligonal del área de protección de flora y fauna Ciénegas de Lerma, área natural protegida de carácter federal, y que está relacionado, encontramos en nuestros registros, con el Parque Municipal y de Reserva Potencial Laguna de Chignahuapan.
y que, como sabemos, pues tiene sus diferentes problemáticas ciénegas del Lerma, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos, pero por supuesto que hay muchos más humedales en el Estado de México y por supuesto que seguramente nuestros colegas de los diferentes organismos operadores de agua y que tienen que ver también con la gestión del agua del Estado de México saben cuáles son las problemáticas potenciales que hay y probablemente lo que les quiero explicar es que hay diferentes instrumentos que brinda la Convención para fortalecer el manejo que puede existir en territorio. Y yo les voy a hablar un poquito de los instrumentos que están relacionados especialmente con los sitios Ramsar y después les voy a dejar algunas orientaciones técnicas que tenemos y, por supuesto, ponernos a disposición de ustedes en caso de que requieran algún tipo de apoyo técnico en ese sentido. La siguiente, por favor. Tenemos 3 herramientas principales para el manejo de los sitios Ramsar. La primera es, por supuesto, un diagnóstico para que entendamos cuál es el estado de la gestión que tiene el sitio y cuál es el estado de los beneficios que nos brinda. Una segunda es la ficha informativa Ramsar, que es, digamos, el acta de nacimiento con la que se designan los sitios Ramsar, en donde encontramos pues las características por las que fue designado de importancia internacional el sitio, pero que también sirve para algunos otros procesos de conservación del territorio. Por ejemplo, para elaborar opiniones técnicas cuando se va a llevar a cabo algún proyecto en el sitio o para tener la información actual del sitio y que puede ser considerada para algún proceso oficial como información, pues que como está colgada de la convención, pues como información oficial. Y por supuesto tenemos también los programas de manejo de áreas naturales protegidas que coinciden con sitio Ramsar o los planes de manejo de sitio Ramsar para los casos que están fuera de áreas naturales protegidas. Y en ese sentido, en este tipo de instrumentos se reconoce los esfuerzos locales y también se visibiliza la importancia que tienen los diferentes niveles de gobierno para el manejo de estos espacios naturales y de la gestión hídrica del territorio. Entonces, hay que recordar estos 3 instrumentos y hay que recordar que para el caso de las áreas naturales protegidas, ya sean federales, estatales o reservas, cuando tienen un programa de manejo, ese es considerado el instrumento rector del manejo del territorio y, pues, por consiguiente, la forma en la que se da cumplimiento al manejo del sitio Ramsar, como está establecido en su programa de manejo, ¿no? Y bueno, explicarles que existe una ruta para actualizar o para designar sitio Ramsar, porque las fichas Ramsar deben de ser actualizadas cada 6 años, que es el tiempo en el que se calcula que podrían estar ocurriendo cambios en las características ecológicas del sitio. La siguiente, por favor. Esta ruta es una ruta general que tiene que ver con el Comité Nacional de Humedales, pero que inicia cuando una instancia de gobierno, la sociedad civil organizada o la academia o todos en conjunto presentan una propuesta de designación o de actualización de ficha informativa Ramsar y es hecha llegar a nosotros como coordinadores nacionales de la convención para hacer una primera revisión del formato y poder pasarla al Comité Nacional de Humedales, que es quien se encarga realmente de hacer la revisión técnica de la información que está en esta ficha. En esta ficha hay información, por supuesto, que tiene que ver con la gestión hídrica, pero también hay información que tiene que ver con la gestión territorial o con la gestión administrativa o con la forma en la que se aprovechan los recursos naturales del territorio. Y una vez que pasa por esta revisión del Comité Nacional de Humedales y es avalada, entonces se pasa a la autoridad administrativa, es decir, a la Semarnat, para que se emita una notificación por medio de Cancillería para que el secretariado de Ramsar reciba oficialmente esta información y se designe un nuevo sitio Ramsar o se actualice la información del sitio ya designado previamente. La siguiente, por favor. Y esto, para poderlo ejecutar, tenemos, digamos, pues una estrategia que compartir con ustedes, ¿no? Una estrategia en la que generalmente la dirección regional y la coordinación de humedales de la CONAN nos ponemos en contacto con los actores en territorio para, pues, formalizar que va a empezar un proceso de designación o de actualización de ficha informativa Ramsar y esto después es complementado mediante un diagnóstico que se ejecuta en territorio. Este diagnóstico
nos ayuda a identificar cuál es la información con la que contamos y qué procesos necesitamos detonar para contar con la información que falta. Después, alguien tiene que hacer pues las horas de escritorio para poder trasladar toda esa información al formato y que el formato entonces pueda ser pasado a nosotros para la revisión del Comité Nacional de Humedales que antes mencionábamos y así contar con una ficha informativa Ramsar que es un instrumento de gestión básico del territorio y que nos ayuda a continuar fortaleciendo el manejo en territorio. La siguiente, por favor. Actualmente en el país tenemos un proceso de actualización de aproximadamente el 30% de los sitios Ramsar y tenemos varias nuevas designaciones que están siendo evaluadas y que están siendo consideradas o que están siendo desarrolladas por diferentes promoventes. La siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, explicarles que una vez que un sitio Ramsar ha sido designado o que cualquier humedal está siendo considerado para poder fortalecer su manejo, pues consideramos que existen diferentes esquemas de gobernanza e instrumentos que pueden fortalecer la conservación de los humedales. Uno de estos instrumentos son los espacios para la gobernanza, ¿no? Espacios que pueden ser espacios comunitarios, municipales, estatales o federales y que son representados directamente muchas veces por consejos locales de humedales, por juntas intermunicipales, por comités estatales de humedales o por consejos de cuenca, ¿no? Y todos estos espacios son espacios en donde se pueden llevar las problemáticas que existen respecto a la gestión de los humedales y pues las diferentes rutas para atenderlos. Otro esquema tiene que ver con los esquemas de protección de la biodiversidad. Además de las áreas naturales protegidas de caracteres federal, estatal o municipal, tenemos otras figuras que también son relevantes, como las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son un esquema en el que los dueños de los predios deciden que ese espacio que tienen es un espacio natural que puede contribuir a la conservación y en algunas ocasiones cuando coincide con sitio Ramsar es muy útil porque además de estar blindando a los sitios Ramsar nos está también brindando posibles herramientas para la gestión de estos sitios. Estas herramientas al final se materializan en decretos, en certificados y por supuesto en programas de manejo que sobre todo es importante que tengan articulado a lo largo pues, de la estructura del documento la forma en la que se va a estar contribuyendo con la gestión hídrica y la gestión territorial para que pueda existir armonía entre ellas y que entonces podamos estar encontrando soluciones a los problemas que tenemos desde hace tiempo. La siguiente, por favor. Perdón, me voy a regresar a la anterior, se me olvidó que me quedaban todavía dos aspectos, muchísimas gracias. Otro aspecto tiene que ver con la planeación del territorio y los recursos. Ustedes saben que existen ordenamientos territoriales, pero pues que estos ordenamientos tienen diferentes niveles y pues que dependiendo del nivel es como el detalle al que se llega de la propuesta de unidades de gestión ambiental. Y en ese sentido, los sitios Ramsar pueden formar parte de unidades de gestión ambiental que están consideradas específicamente para la conservación y la preservación, o pueden formar también una parte de los sitios Ramsar de unidades de gestión ambiental que tengan que ver con un aprovechamiento que esté enmarcado en la sustentabilidad, es decir, en criterios de sostenibilidad que sean compatibles con el uso racional de los sitios Ramsar en el territorio. Y por supuesto, el último aspecto, pues es el aspecto de la gestión hídrica, derivado pues de lo que dice la Ley de Aguas Nacionales, pues tenemos que hay diferentes planes para la gestión, ¿no? Tenemos planes para la gestión de cuenca, de acuífero, de playa o de humedal, y estos planes para la gestión están también enmarcados en lo que ocurre en los consejos de cuenca. Entonces también podemos ver cómo existe articulación entre los espacios de gobernanza e instrumentos de gestión hídrica y sin duda también entre instrumentos de la protección de la biodiversidad y de la planificación del territorio. Entonces, este tipo de planes son muy relevantes porque ahí
es donde se establecen también los reglamentos en donde podemos saber de qué manera va a ser ejecutada la gestión en territorio de los recursos hídricos y también de qué manera puede estar relacionada con la gestión territorial. Hay algunos ejemplos en donde algunos planes de cuenca consideran completamente por ejemplo, los programas de manejo de áreas naturales protegidas, y en ese sentido es importante identificar de qué manera podemos buscar que exista coordinación entre ellos y que también podamos identificar cuáles son las potenciales antagonismos que pueden existir para que podamos también resolverlos, probablemente a través de los espacios de participación ciudadana que existen y pues desde las diferentes reglamentaciones con las que podemos contar. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, me gustaría compartir un poco con ustedes de una experiencia que es muy importante para México. Como ustedes saben, existen actualmente un instrumento para calcular los caudales ecológicos, que es el agua que fluye a través de las cuencas y que asegura los servicios ecosistémicos en ellas, y que pues ha sido importante en nuestro país porque en algún momento se firmaron varios decretos por medio de los cuales se calculó el caudal ecológico de estas cuencas y al mismo tiempo se aseguró que el caudal ecológico que se necesita para preservar los servicios ecosistémicos que nos brindan esas cuencas fuera un caudal que se mantuviera separado de las asignaciones para el uso consultivo del agua y que de esa manera pudiéramos estar asegurando esa agua a futuro. Ese proceso que ocurrió en su momento es un proceso que fue llevado en el año 2015 a la convención. Fue presentado como una propuesta de resolución y que fue aprobado. Y esta resolución es el llamado a la acción para asegurar y proteger las necesidades hídricas de los humedales para el presente y futuro. Esto es un logro mexicano a nivel internacional porque cuando fue presentado en su momento, nuestros colegas de diferentes países de la convención nos decían, es que no es normal que la sociedad civil organizada se junte con una agencia de la gestión hídrica y con una agencia de la gestión de la conservación de la biodiversidad para hacer un planteamiento como el que están presentando. Y entonces, esta resolución tiene también un anexo técnico en donde se describe en general de qué manera se ha realizado esto en México y se invita a las diferentes partes contratantes de la convención a llevar a cabo procesos similares. Esto es algo que ya ha empezado a ocurrir sobre todo en América Latina y actualmente colegas de Guatemala están empezando a pensar también cómo desarrollar una estrategia que tenga algunas similitudes con la que desarrolló México para poder separar de la asignación del agua el agua que aún está disponible y que nos va a asegurar que sigamos teniendo agua en el futuro, ¿no? Esto es una medida, más allá de conservación de la biodiversidad, es una medida de seguridad hídrica. Y en ese sentido, pues refleja la importancia que tiene que exista articulación entre la gestión territorial y la gestión hídrica, pues para asegurar el beneficio y el bienestar de los mexicanos, pues en el futuro, ¿no? Entonces, reservar esa agua nos asegura tenerla para el futuro. La siguiente, por favor. Pues aquí, bueno, más que nada enlisto los decretos que ocurrieron en su momento, pero sobre todo lo importante es comentar que después de que ocurrieron estos decretos, ahora tenemos la tarea, pues, de implementarlos, ¿no? Y que la implementación no es una implementación de escritorio, es una implementación que se lleva a cabo en territorio y es una implementación que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo en diferentes espacios para poder lograrlo. Y la siguiente, por favor. Esto es muy relevante porque pues esta agua que fue separada de la asignación para el futuro representa el 47% del agua superficial en el país y solamente el agua reservada en la cuenca del Grijalbo-Sumacinta equivale a todo el agua que España tiene disponible para un año. Para que se den una idea
de la importancia que tiene esto y sobre todo de la importancia que va a tener para el futuro, ¿no? Poder poner a los ecosistemas como el gestor central del agua y asegurar que si tenemos ecosistemas sanos, vamos a poder tener agua en el futuro, que va a poder ser utilizada pues para los diferentes usos que necesitaremos y pues para las prospecciones de crecimiento poblacional que tenemos. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes pues diferentes esfuerzos que están ocurriendo en este momento por medio de herramientas que se están desarrollando y que pues nos servirán como experiencias de país para poder seguir avanzando en la gestión de los humedales y por supuesto la gestión hídrica, ¿no? Actualmente estamos desarrollando un mecanismo de atención a fuentes de presión en humedales. No es un secreto que existe una gran cantidad de amenazas a los humedales. Los humedales, Claudia lo mencionaba al principio, están amenazados, pero además quiero comentarles que los humedales son de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. La tendencia internacional es que se ha perdido aproximadamente el 87% de los humedales que existían del siglo XVII al presente. Esto es algo que ustedes pueden ver en la perspectiva mundial de humedales que fue publicada por Ramsar en el año 2018. Y para poder hacer frente a esto necesitamos mecanismos de atención en donde sepamos con mayor detalle cuál es la tipología de amenazas que existen, qué es lo que está haciendo que ocurran esas amenazas y cómo podemos trabajar en ellas. Y esto no es una cuestión nada más pues, territorial, es una cuestión que tiene que ver también, pues también incluso con otros sectores, ¿no? O sea, el sector productivo es muy importante para participar en esto y para explicarnos qué es lo que está pasando. Por supuesto, el sector hídrico es muy relevante porque sin agua no hay humedales, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué estaríamos hablando, no? Y en ese sentido, también explicarles algunas otras cosas que también están sucediendo con las que esperamos también poder seguir empujando un poco esto. Me parece que no lo incluí como una diapositiva, pero estamos por publicar algunas publicaciones que tienen que ver con cómo elaborar y actualizar fichas informativas Ramsar. Estamos también, por supuesto, desarrollando un documento que nos va a ayudar a entender mejor la relación que existe, la relación tradicional que ha existido entre cultura y humedales y poder saber de qué manera pues la forma en la que se han aprovechado los humedales es algo que sigue vigente hoy en día y cuáles pueden ser las lecciones aprendidas para que sean las cosas que retomemos en el futuro y que podamos institucionalizar. Y, por supuesto, algunas otras cuestiones que tienen que ver con procesos administrativos como la revisión de las fichas informativas Ramsar o el mismo funcionamiento del Comité Nacional de Humedales. La siguiente, por favor. Tenemos a disposición de ustedes una serie de infografías que nos hablan acerca de qué son los humedales y cuál es la biodiversidad que hay en ellos, y están a disposición de todos ustedes en nuestra página web, que ahorita les voy a explicar cuál es, pero pues estas infografías están disponibles para que ustedes las descarguen y para que ustedes también las compartan o que las utilicen en eventos o que incluso puedan también actualizar algunos de los cintillos que están en estas infografías para incluir también los logos, pues tal vez de la comisión o de los organismos operadores municipales, si lo consideraran adecuado para en algún momento compartirlas. La siguiente, por favor. Tenemos también dos cursos de capacitación. Un curso de capacitación que es para el público en general, que es el curso del ABC de los humedales, que es un curso que es para todas las personas que quieran inscribirse a él y que quieran saber un poco más de humedales o que ya tengan algo de conocimientos técnicos y que quieran explorar un poco más pues algunos conceptos que son abordados por 6 especialistas, 6 académicos muy reconocidos en el tema de humedales en nuestro país. Y otro curso que es un curso más extendido de lo que yo les estoy explicando ahorita sobre qué es la convención, cómo se implementa, y que este curso está orientado a las personas que trabajan en sitios Ramsar, que están haciendo alguna planificación del manejo de los sitios Ramsar o que están actualizando alguna ficha informativa de los sitios Ramsar
y ese curso es un curso por invitación, o sea, nosotros los invitamos a ustedes a participar en ese curso, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos, por supuesto, un sitio web donde ustedes podrán encontrar información general de los humedales, es ramsar.conamp.gov.mx. Ahorita al final, en la última diapositiva, aparecerá el sitio web y pues por supuesto está disponible para ustedes y es un sitio que esperamos que siga creciendo. La siguiente, por favor. Estaremos próximamente lanzando 3 videos sobre qué son los humedales, qué tipos de humedales hay y cuáles son algunos humedales únicos en México, que cuando estén disponibles, por supuesto, también estarán disponibles para todos ustedes, para su descarga y también para su uso en los diferentes eventos o foros que crean convenientes. Y la siguiente, por favor. Finalmente explicarles que hemos sido muy activos también en el plano internacional y junto con Costa Rica y Eslovenia lideramos que se aprobara una resolución para que se reconociera el Día Mundial de los Humedales en el calendario de Naciones Unidas. El Día Mundial de los Humedales es reconocido desde el 93, 96, una disculpa, no estoy seguro, por la Convención de Ramsar, pero no había sido reconocido por Naciones Unidas. Y este año logramos que se aprobara una resolución en la que, pues a partir del próximo año será parte del calendario de Naciones Unidas y entonces le dará más visibilidad a la Convención de Ramsar y además empezará a también ayudar a impulsar su participación en foros en Naciones Unidas, ¿no? Cosa que es muy importante. Finalmente, la siguiente, por favor. Quiero dejar con ustedes la anterior, por favor. Gracias. Un par de ligas que tienen orientaciones técnicas que hablan acerca de restauración, gestión hídrica, servicios ambientales, participación de pueblos indígenas, uso racional en los humedales, monitoreo hidrológico y biológico, diferentes formas de obtener financiamiento y también cuestiones que tienen que ver con identificar características ecológicas de humedales. Entonces, en estas ligas ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web y también, por supuesto, en el sitio web de la Convención de Ramsar. Y la siguiente, por favor. Con esto finalizo mi presentación y agradezco mucho de nuevo a la comisión por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos y las experiencias que ha vivido. Y si me permite, me gustaría leerle alguna de las preguntas de espectadores en este webinar. Nos preguntan, ¿cómo pueden contribuir los gobiernos locales para promover la conservación de los humedales? Creo que es una pregunta muy importante porque en el marco de Ramsar, además, los compromisos que tenemos como país no los tenemos como sector ambiental, los tenemos como Estado mexicano. Y el Estado mexicano somos los 3 niveles de gobierno y la ciudadanía participando. Entonces, los gobiernos locales contribuyen directamente al ser, en algunos casos, manejadores directos de los humedales y en otros casos al participar en un grupo de manejo. Entonces, es bien sabido que es atribución municipal, por ejemplo, el manejo de las aguas residuales, el manejo de la red de drenaje, y entonces, desde esa parte de su trinchera, comunicarse con el resto de actores que tienen que ver con los espacios naturales en donde podría estarse contaminando, esa sería un vínculo muy directo, ¿no? Y otro vínculo un poco más indirecto, pues por supuesto tiene que ver con el trabajo que realizamos como funcionarios públicos, como organizaciones o como instancias de gobierno para promover la participación ciudadana y para también poder integrar esta participación en otros esfuerzos que están ocurriendo. Los programas de desarrollo urbano son un ejemplo más, ¿no? En los programas de desarrollo urbano se especifica cuál es el tipo de uso que se le va a dar al suelo, pero también cómo va a estar relacionado con los espacios naturales que hay. Entonces, en realidad, hay muchas formas en las que los gobiernos locales pueden participar con el manejo y la gestión de los humedales. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se cuenta con estudios de valoración de control de inundaciones y la relación con los humedales en México? Creo que esa es una pregunta importantísima, pues primero porque nos hace mucha falta tener más información acerca de el valor que brindan los humedales, el valor económico que brindan los humedales por los servicios ecosistémicos que dan, pero
Conozco un estudio que fue realizado en el sistema lagunar Alvarado en Veracruz. Y si la persona que hizo la pregunta desea conocer un poco más de información, le sugiero que busque en el curso del ABC de los humedales, porque uno de los ponentes habla un poco de ese caso y también pone información ahí disponible. Perfecto, muchas gracias. Héctor Pedraza nos pregunta, ¿están alineadas las políticas públicas de los gobiernos locales para el manejo de los sitios Ramsar en el Estado de México, específicamente en Chignahuapan? Creo que tenemos todavía esfuerzos que hacer. Por supuesto, yo sé que mis colegas del área de protección de flora y fauna de Ciénegas de Lerma están en constante comunicación con nuestros colegas del Estado de México, pero creo que siempre hay nuevos esfuerzos que hacer. Yo personalmente, hasta antes de preparar esta presentación, desconocía de la reserva municipal que hay relacionada con el sitio Ramsar, para ser sincero, y he estado un par de veces en el sitio, pero creo que sería muy bueno que pudiéramos probablemente sentarnos a conversar con más detalle sobre cómo podríamos articular con mayor coordinación los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno. Perfecto. Miguel Ángel González nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos de los humedales ante el incremento de la temperatura y las sequías? Bueno, el cambio climático sin duda es el mayor reto que tenemos en general cuando hablamos no solo de humedales, sino pues de espacios naturales y de procesos biológicos y ecológicos. Creo que en términos del manejo de los sitios Ramsar, pues el mayor reto es poder integrar los diferentes escenarios de cambio por cambio climático que sabemos que van a existir, ¿no? En el manejo de los sitios Ramsar, de hecho, yo no conozco ningún sitio que tenga en su programa de manejo o plan de manejo integrado el cambio climático como un factor o como la mayor amenaza, que además es transversal con las otras, ¿no? O sea, si hablamos de cambio climático y hablamos de especies exóticas invasoras, pues probablemente estamos hablando también de que algunas especies exóticas invasoras van a ampliar su rango de distribución, y entonces ya no tenemos que hablar solamente de la forma en la que estábamos pensando en llevar a cabo una estrategia de control o erradicación de estas especies. También vamos a necesitar desarrollar una estrategia para entender mejor hacia dónde se van a estar moviendo los rangos de distribución y qué es lo que tendríamos que estar haciendo al respecto. Y ese es solamente un ejemplo de las 1000 cosas que tenemos que hacer. Entonces, ese es otro de los retos muy importantes que tenemos, sin duda, poder integrar los escenarios de cambio climático que hay en el manejo de los sitios Ramsar y en la información básica que tienen. Perfecto. Otra pregunta, Lupita G. Barrios nos dice, ¿considera que la conservación de los humedales es esencial para tener una sostenibilidad hídrica en cuencas como la del Valle de México? Sin duda. Creo que en cuencas como la del Valle de México, que es uno de los ejemplos más dramáticos de importación de agua de otras cuencas, lo tenemos que acompañar de otros esfuerzos. Pero creo que tenemos mucho trabajo por hacer en el Valle de México en general respecto a la conservación de nuestros humedales. Creo que hay cosas importantes que se están haciendo y que es importante apuntalarlas, pero creo que también hay algunas cosas que necesitan de un acompañamiento. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante el trabajo que la sociedad civil ha hecho evidenciando la necesidad de hacer un esfuerzo por disminuir nuestra importación de agua, ¿no? Hay gente que está trabajando mucho con estos modelos de captación de agua de lluvia que pueden ayudarnos y que pueden ser un complemento, pero creo que también necesitamos reconocer la importancia de, pues no solo de los humedales designados, ¿no? Sino de todos los humedales que tenemos en el Valle de México y de asegurarnos de restaurar su funcionalidad ecológica para que podamos en algún momento empezar a, idealmente, depender un poco menos de toda el agua importada que tenemos y también, por supuesto, de toda el agua residual que exportamos,
pues hacer un mejor manejo con ella y poder hacer algo aquí dentro, ¿no? Perfecto. Como bien usted lo indica, maestro, todos intervenimos en este manejo del agua y no solo las empresas de abastecimiento o los organismos gubernamentales. Cada vez que abrimos el grifo o compramos alimentos preparados, es una parte pequeña del ciclo del manejo del agua. La pérdida y la degradación de humedales agrava directamente los problemas relacionados con el suministro de agua y pone en peligro el bienestar de los seres vivos de la zona. Reconocer las funciones ecológicas fundamentales que desempeñan como reguladores y como una infraestructura hidrológica natural para la tierra y pueda proporcionar una fuente limpia y reservorio de agua. Este reservorio de agua dulce, pues son un medio para garantizar la seguridad en el suministro de la misma, donde también la actitud de los gobiernos y los ciudadanos puede influir. De nueva cuenta, maestro Jaime Esteban González, te agradecemos muchísimo la presencia, por compartir tu tiempo y el conocimiento con nosotros. Todo lo contrario, les agradezco mucho a ustedes la invitación y quiero reiterar que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Coordinación para la Atención de Humedales, estamos a la orden para poder apoyar pues, los diferentes procesos técnicos en donde pudieran requerirnos. Aunque no sea un área natural protegida, el hecho de que haya humedales en el territorio nos ayuda a poder comunicarnos con todos ustedes y con todo el gusto del mundo estaremos disponibles. Muchas gracias, maestro. Se quedarán algunas preguntas de nuestros espectadores, las cuales le haremos llegar para poderles dar respuesta a nuestros asistentes. Les agradecemos a todos los que hoy nos acompañaron y los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de las redes sociales oficiales de CAEM, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Hasta luego y agradecemos su presencia. Una excelente tarde a todos. Muchas gracias.